Saludos cordiales, doctora Estefanía Baldión. Somos el grupo número 2 de la materia Historia, Filosofía del Derecho. Nuestro tema es la monarquía, la república y el imperio romano. Soy Andreina Leonela Tenorio Cepeda y voy a dar una leve introducción. La antigua Roma fue la civilización más importante e influyente de la Edad Antigua y la más importante de Europa Occidental, ubicada en la península itálica en el mar Mediterráneo. El territorio estaba poblado por distintos pueblos en el río Tíber, entre los que se destacaron los latinos, los sabinos y los etruscos. El derecho romano es uno de los principales temas para tratar y comprender el pensamiento jurídico contemporáneo en las ciencias jurídicas. Estas normas nos han acompañado a lo largo de la historia, entendiendo el derecho romano como tal ordenamiento jurídico, como conjunto de normas que se utilizan en la antigua Roma para regular los comportamientos del pueblo romano. El mismo que surge en los años 753 a.C. y estuvo vigente hasta el año 565 d.C., la muerte del emperador Justiniano. Para algunos autores se extiende hasta el año 1453 d.C., en el Imperio Romano. En un sentido más amplio, el derecho romano ha ido evolucionando referente a las experiencias, ideas y ordenamientos jurídicos de su sociedad. Asimismo, ha pasado por un periodo arcaico, preclásico y el clásico, los cuales han sido un proceso histórico dentro del desarrollo del derecho romano, que actualmente se los conoce como la monarquía, la república y el imperio. Soy George Vargas y voy a exponer la fundación de Roma. La fundación de Roma se remonta a una antigua leyenda que narra la historia de los hermanos Rómulo y Remo. Según la mitología romana, estos dos hermanos eran gemelos y fueron abandonados en una canasta en el río Tiberio. De allí fueron criados por una loba. Más tarde crecieron y decidieron establecer una ciudad en la región. Sin embargo, surgieron desacuerdos sobre su ubicación exacta. Rómulo quería fundarla en el Palatino, mientras que Remo prefería en el Aventino. Para resolver esta disputa, buscaron un signo divino, observaron las aves en el cielo y Rómulo vio que había más en su colonia. Esto llevó a un conflicto y en un arrebato de ira, Rómulo mató a su hermano Remo. Luego, Rómulo fundó la ciudad en Palatino y la llamó Roma, en honor a sí mismo. Esta leyenda mística es la base de la historia de la fundación de Roma y marca el comienzo de una de las civilizaciones más influyentes en la historia. Mi nombre es Elsa Ramírez y mi tema es la monarquía de Roma. La monarquía de Roma es el principal periodo, era derecho arcaico. El comienzo de toda esta evolución nació en el año 753 a.C. y perduró hasta el año 509 a.C., pasando por alrededor de 7 reyes durante 244 años, donde los monarcas empleaban la fuerza militar para aplicar su territorio e imperio. En esta se basa en el gobernante, que era una sola persona. El primer rey monarca fue Rómulo, fundador de Roma. Mi nombre es María Fernanda Pizarreyes y mi tema a tratar es la República Romana. La República Romana se dio en el 509 a.C., 27 años antes de Cristo. Marcó el inicio de un gobierno basado en la elección de magistrados y participación de los ciudadanos. El Senado y la lucha de la clase desempeñaron los roles cruciales. Durante la monarquía romana, la sociedad romana estaba dividida en clases sociales, con los patricios, la aristocracia en la cima y los plebeyos en el pueblo común. Era en una posición inferior. Gran parte de lo que sabemos sobre la monarquía romana proviene de fuentes mitológicas y leyendas, lo que hace que sea difícil determinar cuánto de esto es históricamente preciso. La monarquía romana, con la expulsión de Tarquino el Soberbio, esto marcó el inicio de la República Romana, un periodo en el que en el poder se compartía entre magistrados electos en lugares de reyes hereditarios. La monarquía romana es la primera etapa de la historia romana en la que la ciudad estaba gobernada por una serie de reyes legendarios. Esta fase de la historia romana es importante porque sentó las bases para la evolución política y social que condujo eventualmente a la República Romana. Mi nombre es Julio Ochoa y voy a explicarles sobre la crisis y reformas de la República.
Durante la República, Roma experimentó numerosas crisis, como las guerras púnicas y la lucha por el poder. Reformas como la de los Gracos y las tensiones políticas culminaron en la caída de la República. Este sistema romano funcionó bien durante siglos, pero se fue produciendo su decadencia por una amenaza interna debido a que fueron incapaces para adaptarse a un imperio en constante expansión. Incluso las antiguas profecías predecían que el fracaso llegaría internamente y no por un agente externo, pues el desarrollo violento de los hechos políticos y económicos desencadenaron a lo largo de los siglos una inestabilidad que daría lugar a las formas tiranas y fascistas imperiales, derivados de una democracia libre. E inclusive existieron reformas durante la época de la República, reformas económicas y reformas políticas, como lo fueron las reformas económicas en la estructura agraria de la ley denominada Sempronia, la cual sucedió porque las pequeñas explotaciones que garantizaban la subsistencia y proporcionaban excedentes, poco a poco estos excedentes se fueron reduciendo hasta que la situación fue insostenible, ya que los grandes propietarios habían absorbido al pequeño campesino endeudado. Para resolver este problema, Tiberio Sempronio Graco presentó una propuesta de la ley agraria que pretendía resucitar la antigua disposición según la cual ningún ciudadano podía poseer más de 500 yugadas de tierra pública. De esta forma, Tiberio Graco pretendía devolver a los campesinos las tierras que habían perdido ilegalmente y que habían pasado a formar parte de los grandes propietarios. Como dije anteriormente, también hubieron reformas políticas, denominadas el Tribunado de Cayo Sempronio Graco. Tras el asesinato de Tiberio, le sustituyó su hermano Cayo Graco, quien fue un continuador de la reforma agraria emprendida por Tiberio, pero que además articuló un complejo sistema de cambios en amplios sectores de las poblaciones tales como las finanzas públicas, los tribunales y en general las garantías procesales, e incluso propuso leyes como la ley de Abactis, según la cual un magistrado no podía acceder a ningún cargo público si había sido destituido antes. También destaca la llamada Lex de Capiti Civis, que representaba una respuesta política y jurídica contra la represión que había seguido el asesinato de Tiberio Graco. Estas leyes tan solo son ejemplos de la profunda reforma social, política y económica que llevó a cabo Cayo Graco, que lejos de ser una revolución, devolvieron a Roma su estructura de ciudad, estado tradicional que pretendía alejarse de lo que poco a poco se iba convirtiendo en un imperio. Mi nombre es Gloria López y mi tema es el Imperio Romano. El Imperio Romano, 27 años antes de Cristo y 476 después de Cristo. Comenzó con el reinado de Augusto, quien se convirtió en el emperador. El imperio trajo estabilidad, expansión territorial y un gobierno autócrata. El Imperio Romano fue de las últimas de las tres etapas de la historia de la civilización de la Edad Antigua, que se estableció en la península itálica y conquistó gran parte de Europa, en el norte de África y en el cercano Oriente. Este periodo fue considerado como los siglos de oro por los historiadores clásicos. Las etapas del Imperio Romano fue alto y bajo. El Alto Imperio fue la primera etapa imperial. Se caracterizó por la salida de las instituciones. También durante esta etapa lograron reducir los conflictos internos y mantener el apoyo de los sacerdotes populares. El Bajo Imperio, a partir del siglo III después de Cristo, Roma comenzó a atravesar varios conflictos, rebelaciones de diferentes regiones, invasiones de otros pueblos y enfrentamientos de diferentes jefes militares. Mi nombre es Pedro Vera y mi tema a tratar es la Pax Romana. La Pax Romana fue organizada por Octavio Augusto, un emperador de Roma, para lograr la paz. Este debía lograr la paz interna y externa en Roma. Ambas se lograron, aunque ninguna fue absoluta. La paz interior se logró, aunque tenía un precio. El régimen político
instituido por Octavio Augusto, llevó en la práctica a darle el poder para dirigirlo todo, o al menos para controlarlo todo. Era necesario un emperador para que imponiese fracciones a los gobernadores de provincia, a los jefes de ejércitos y a los hombres de dinero. A pesar de la paz, las revueltas internas continuaban, siendo posibles, aunque la paz casi no fue alterada. Se produjeron algunos movimientos en las provincias de población sedentaria, pero fueron raros y de amplitud limitada. Mi nombre es Anaita Malar y yo voy a hablar sobre la crisis romana. En Roma, la crisis en Roma hubo un periodo donde Roma vivió una constante crisis, usurpaciones por doquier, amenazas extremas y unos conflictos muy fuertes, y en el fin y en el Danubio. Toda esta situación hace que Roma viviera en una situación de crisis y también produjo una serie importante de novedades, como por ejemplo un gobierno formado por 4 emperadores, una nueva dinastía en el que hubo fuertes enfrentamientos en todas las fronteras contra alemanes y salios. Y también en la crisis del Imperio Romano hubo un periodo de declive político y económico y social que afectó al imperio en varios siglos. Comenzó en el siglo III después de Cristo y llevó a la división del Imperio Romano del occidente al occidente. Factores como la inflación, la corrupción, las invasiones bárbaras y la inestabilidad política que construyeron a esta crisis. Eventualmente, el Imperio Romano de Occidente colapsó en el año 476 después de Cristo, marcando el fin de la antigua Roma. Mientras que el Imperio Romano del Occidente, conocido como el Imperio Bizantino, sobrevivió durante varios siglos más. Mi nombre es Roberto Dueñas y expondré el legado de Roma. El legado de Roma perdura en nuestra sociedad moderna a través del derecho romano, la arquitectura, la cultura y la lengua latina. Su evolución política dejó una huella indeleble en la historia. Es una de las influencias más duraderas y significativas en la historia de la civilización occidental. El Imperio Romano, que se extendió desde su fundación en el siglo VIII a.C. hasta su caída en el siglo V después de Cristo, dejó un impacto profundo en áreas como la política, el derecho, la arquitectura, la lengua, la religión y la cultura general. Uno de los legados más notables de Roma es el sistema político y legal que se estableció. La República Romana, seguida por el Imperio Romano, desarrolló un modelo de gobierno que incluía la división de poderes, la elección de representantes y un sistema de leyes escritas. El derecho romano en particular influyó en la creación del sistema legal en todo el mundo y sigue siendo una base fundamental del derecho civil en muchos países. La arquitectura romana también ha dejado una huella indeleble. La construcción de monumentos como el Coliseo, el Panteón y el Arco de Constantino demostró una gran habilidad en la ingeniería y en el diseño. La utilización de arcos y cúpulas en la arquitectura romana influyó en la construcción de edificios posteriores y es evidente en muchas de las estructuras icónicas que todavía existen en la actualidad. El legado lingüístico de Roma también es innegable. El latín, la lengua hablada por los romanos, evolucionó y dio origen a las lenguas romances como el español, el latino, el francés, el portugués y el rumano. El latín además sigue siendo una lengua importante en la terminología médica, científica y legal. En términos de religión, Roma adoptó inicialmente el politeísmo, pero eventualmente abrazó el cristianismo como su religión oficial bajo el emperador Constantino. Esta conversión tuvo un impacto masivo en la historia del cristianismo y llevó a la difusión de esta religión en Europa y más allá. En resumen, el legado de Roma es vasto y diverso, desde su influencia en la política, en el derecho, hasta su impacto en la arquitectura, la lengua, la religión y la cultura. La herencia de Roma perdurará en la civilización occidental
y sigue siendo una parte esencial de nuestra comprensión de la historia y la sociedad. Soy Abel Mendoza y expondré la conclusión. El Imperio Romano pasó por tres etapas fundamentales para la historia de Roma: la monarquía, la república y el imperio. Cada periodo tuvo un impacto significativo en la forma en que Roma se desarrolló y dejó un legado duradero en la civilización occidental. En conclusión, la monarquía, la república y el imperio jugaron papeles importantes, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. Cada uno contribuyó a la evolución y transformación de Roma como poderoso imperio en el mundo antiguo.